Noticultura.com. ¡Silencio! Se recuerda al público que debe guardar silencio. A ver, Carlos, ¿qué te pareció el taller? ¿Gustó? Sí, ¿Qué es lo que más te gustó? lo que más me gustó, cierta franqueza y, digamos, generosidad, ¿no?, de Carlos en compartir algunos esquemas, digamos, un poco simplificadores, pero sí muy útiles, ¿no?, de ciertos procesos de creación, procesos de composición del texto, ¿no?, de lo que es el oficio propiamente hablando. Bueno, la literatura centroamericana, después, digamos, de haberse basado mucho en lo que podríamos llamar el realismo mágico, la importancia de los mitos indígenas, digamos, la construcción de un espacio literario propio, y aquí estoy pensando en grandes narradores, como es el caso de Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura. A partir de finales de los 70s y años 80s, en que se vive la crisis político-militar, se vive la revolución sandinista, la guerra civil en El Salvador, la insurrección en Guatemala, etc. Entonces hay una tensión muy grande en los géneros del testimonio, de la literatura social, del periodismo inclusive, ¿verdad? Después de eso, después de que, digamos, algunos de estos países firman la paz, etcétera, se da una pacificación de Centroamérica que se ha explicado de esa forma. A partir de ahí yo diría que la literatura cambia radicalmente. Tal vez pierde, por un lado, pierde un poco el foco de la atención mundial, pero surgen escritores como Sergio Ramírez, como Gioconda Belli, algunos más recientes, que es el caso de Horacio Castellanos Moya, de Rodrigo Rey Rosa, de Eduardo Halfon en Guatemala, de Tatiana Lobo, de Ana Cristina Rossi, de mi generación en Costa Rica, que nos planteamos una temática completamente diferente, que de alguna manera estamos, digamos, que somos sensibles a una Centroamérica en que ya no se dan las grandes soluciones por la vía de la ideología o de la política, donde hay un gran desencanto. Yo creo que es una literatura que esencialmente se conmueve por dos aspectos de la realidad, que son el desencanto político y la violencia, especialmente en los países del norte, de Honduras, El Salvador y Guatemala, y que tratan de cubrir, digamos, con palabras, o de explicarse, digamos, con palabras, procesos históricos complejos. A la vez ha surgido una serie de escritores que mezclan géneros, que generalmente vienen de la poesía, pero que van hacia la narrativa, hacia el cuento. Es el caso, por ejemplo, de Javier Palleras, de Luis Chávez en Costa Rica, que también practican la crónica y que practican lo que en América Latina se consideran los géneros de no ficción, ¿verdad? Entonces yo diría que hay en este momento una convivencia de generaciones, de estilos, de tendencias, pero que se está produciendo una literatura muy interesante y que también está atendiendo, digamos, a los grandes problemas de la realidad política centroamericana, como la inmigración, como los grupos maras, como la relación entre Centroamérica, México y Estados Unidos, como el narcotráfico, etc. Bueno, hay como dos tendencias hasta cierto punto contradictorias. Por un lado, hay una escasa atención de los grupos editoriales internacionales o continentales, digamos, por la literatura nuestra y por el mercado centroamericano.
que está poco desarrollado y que yo pensaría que tendría muchísimo más potencial, ¿verdad? Yo digo siempre que es muy curioso, pues, Costa Rica tiene la red de librerías más grande de Centroamérica, Panamá la feria del libro más grande y Guatemala la librería más grande. Eso te da una idea de la dispersión, digamos, que subyace en Centroamérica. A la par de eso hay mercados que son muy pequeños. Sin embargo, ha surgido una tendencia hacia las editoriales independientes, editoriales pequeñas que tienen pocos compromisos comerciales, que se distribuyen o se venden a partir de ferias de diseño, de galerías, de espacios alternativos, de librerías que están dispuestas a apostar en productos diferentes, y me parece que ahí también eso es una excelente cocina y laboratorio de experimentación de la nueva literatura centroamericana. De Midillo con Sara. ¿Qué tal un bodrio, no? Creo que es absolutamente indispensable porque el gran desafío de Centroamérica es de alguna manera hacerla existir a través de estas redes, digamos, de estos encuentros, de estos intercambios, porque en realidad nosotros como países, como comunidades, como naciones, a pesar de que compartimos buena parte de la cultura, un pasado en común, características de todo tipo, no hay una plataforma política que sirva, digamos, de enlace entre los países. Al contrario, algo que los exportadores e importadores resuelven muy bien al interior del mercado centroamericano, no existe. En la cultura o en la literatura no hay un mercado común, cultural, literario en Centroamérica. Cuesta muchísimo llevar los libros, las exposiciones, los festivales, y yo añoraría que Centroamérica no solo se consolide, sino que también dé paso a otras formas y manifestaciones artísticas. Creo que es uno de los grandes retos y desafíos del siglo XXI.